Les presento un muy cordial saludo. Ante todo, quisiera presentarles una disculpa por no poder estar de manera sincrónica en la Open Class del día de mañana, viernes, que nos corresponde en la franja de 7 a 8:30 de la noche. Hablando con nuestro coordinador de programa, el doctor Hans, le pedía la posibilidad de que me permitiera hacer esta grabación y dejarla a la disposición de ustedes para que la puedan mirar, porque en ese momento me encuentro en retiros espirituales y mañana se me complica de muchísimas maneras poder estar a las 7 de la noche de manera sincrónica. Entonces, desde coordinación de maestría, me autorizaron a hacer esta grabación. Estará dispuesta a partir de hoy, mañana y todo el fin de semana y queda la grabación para el futuro trabajo. Ya les enviaré también a todos un correo indicándoles esta novedad, sobre todo para aquellas personitas que se conectan. Siempre durante estas semanas de Open Class se han conectado 6, 7 personitas que con las cuales pues hemos podido hacer la Open Class. Las otras personas pues ustedes la han estado mirando posteriormente. Entonces, sin embargo, les envío un correo a todos indicándoles esta novedad sobre esta semana 6 Open Class. Agradeciéndoles su comprensión, agradeciéndoles todo su trabajo. Entonces, me dispongo a realizar nuestra Open Class número 6. Como siempre, hacemos un repaso de lo que hemos venido trabajando y con la semana anterior, pues retomamos la semana para no perder el hilo, ¿cierto? Para no perder el hilo. Ya empezamos dentro de nuestro tema, nuestro curso estaba dispuesto en 3 unidades. Ya empezamos la tercera unidad. La tercera unidad está dedicado a la investigación en Biblia y en teología. Y entonces tuvimos el 3.1 epistemología y metodología en la investigación teológica, y el 3.2 la investigación propiamente en teología. Eso fue lo que vimos en la semana número 5, unidad 3, investigar en teología y Biblia. Se llama la gran unidad. Los subtemas epistemología y metodología en teología lo hemos abordado de una manera sencilla, de una manera informativa, poco a poco. En el desarrollo de nuestra maestría nos vamos adentrando mucho más en profundidad en esto de epistemología y metodología en la teología. Investigación en teología, pues ya hemos venido trabajando unos recursos, unos textos muy interesantes. Esto fue lo que vimos en la semana quinta y teníamos un foro de discusión que se llamó Praxeología y Teología, Nuevos Horizontes para la Investigación en Siglo XXI. Más adelante doy una pequeña, un comentario sobre este foro de discusión y sobre el reporte de lectura de la semana 4. Ya tengo la gran mayoría calificados, solo me faltan unos muy poquiticos que de pronto hubo unas condiciones que no nos permitieron calificar a tiempo, a unos ya muy poquitos. Bueno, entonces empecemos nuestra semana 6, metodologías de la investigación. Ya vamos en esta semana 6. Entonces, tiene como título investigar en Biblia e investigar en pensamiento social cristiano. Les recuerdo, vayamos muy pronto, vamos a hablar de ese grupo de estudio Esperanza que lo estamos constituyendo nosotros. El desarrollo temático de esta semana 6, como les anunciaba, pues seguimos en la unidad 3. La unidad 3 tiene 4 subtemas. En esta semana, pues vamos a tratar de dar unas puntaditas y ojalá ustedes lo puedan hacer mejor en sus lecturas de investigación en evangelización y teología pastoral.
Esto daría mucho que hablar, nomás este tema, que es la teología pastoral, que es la evangelización, cómo se investigan evangelización y teología pastoral. De alguna manera ya lo hablábamos cuando hablamos de la teología práctica, y bueno, esto lo tendremos que ir desarrollando poco a poco. E investigación en pensamiento social cristiano. Pues es como la fuente de nuestra maestría, ¿cierto? Es lo que estamos haciendo día a día, paso a paso, poco a poco. Estamos investigando en pensamiento social cristiano. Entonces, no son temas que vamos a evacuar en una open class, son temas que vamos a dejar simplemente enunciados. Bueno, el plan de ruta para esta Open Class, como siempre, es invitarles a que hagamos un repaso valorativo de los recursos bibliográficos. Esos recursos que se nos han presentado en la maestría, esos recursos que las personas que construyeron el espacio académico lo han escogido de una manera muy interesante y me parece que son centrales que nos pueden ir a ayudar, que posiblemente los podríamos actualizar, que posiblemente podríamos hoy decir que hay otros, sí, claro, pero aprovechemos estos que tenemos, estos recursos bibliográficos, y desde ahí pues vamos a seguir adelante en nuestra maestría construyendo. Cuando nos acercamos a los recursos bibliográficos de la semana, nos surgen tres grandes retos tanto para ustedes, estudiantes de la maestría, investigadores de la maestría, y para todos nosotros y para el pensamiento cristiano en general, tres grandes retos que como les he venido diciendo, pues no, simplemente quedan enunciados porque no los vamos a desarrollar ni en una open class ni en un trabajo de una semana. Es trabajo de toda nuestra vida, los que nos hemos dedicado de alguna manera y a esto del pensamiento social cristiano, ¿cierto? Entonces, el primer grande reto que nos va a quedar de la semana y con los recursos es investigar en Biblia. ¿Qué es investigar en Biblia? ¿Cómo investigar en Biblia? Cómo hacer que la investigación en un texto del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento o en metodologías bíblicas, nos puede ayudar a iluminar problemas sociales, nos puede ayudar a iluminar vulnerabilidades actuales. Entonces ya se convierte esa investigación no solamente en texto bíblico, con todo lo que implica una investigación en Biblia, sino que en relación, cómo esa investigación bíblica me puede iluminar problemas sociales actuales. Entonces, es todo un campo apasionante. Estoy contento porque ya hemos estado vislumbrando que de nuestro grupo, de este grupo, van a haber investigaciones en pensamiento social cristiano que van a tener como fuente la Biblia, textos concretos del Antiguo Testamento o textos del Nuevo Testamento. Incluso hoy estuvimos hablando de un proyecto de investigación que va a hablar de metodología bíblica y cómo desde una metodología bíblica se puede iluminar el pensamiento social cristiano. Entonces, vamos a tener en nuestros proyectos investigativos como fuente originaria la Biblia, la Sagrada Escritura. Es muy importante. Entonces, primer gran reto, investigar en Biblia. Segundo, que esta semana se nos propone es pensar que tenemos que investigar en un contexto propio y nosotros somos latinoamericanos, colombianos, estamos en una región, estamos en unas ciudades que tienen unas características especiales. Entonces, se nos invita en esta semana a que aprendamos siempre a empezar por nuestro contexto, ¿cierto? Empezar por lo que tenemos cerquita, empezar por nuestras realidades. Si logramos transformar esas realidades, si logramos mirar esas realidades, pues ya podemos ir dando más pasos. Y desde lo pequeño, desde lo local, podemos aportar a lo global, ¿cierto? Entonces, la preocupación también en nuestra maestría es aprender a investigar en un contexto y desde Hispanoamérica, ¿cierto? Entonces, desde nuestro contexto hispanoamericano. Por eso, el ensayo que se nos pide para esta semana, fíjense que el ensayo pues no va a estar basado en investigar en Biblia, sino que el ensayo, la actividad de esta semana, va a estar basado más que todo, sobre todo,
en investigación latinoamericana, la teología que se ha producido desde nuestro contexto latinoamericano, hispanoamericano. El otro gran reto que tenemos, pues, es investigar en pensamiento cristiano, es nuestra maestría, claro. Entonces, desde lo general de la teología tenemos que ir reduciendo, reduciendo hasta que nuestras investigaciones en verdad se vuelvan una investigación en pensamiento social cristiano y no una investigación en teología dogmática, una investigación en espiritualidad, una investigación en educación, sino que desde todo eso general tiene que, el centro, la esencia, tiene que ser una investigación, una profundización en pensamiento social cristiano. Ese es como el quid de nuestra maestría, el quid de lo que estamos realizando, ¿cierto? Tres grandes retos que se nos surgen, que nos surgen después de leer los textos, ¿cierto? Investigar en Biblia, investigar en y desde Hispanoamérica, allí está apuntando nuestro ensayo, la actividad para esta semana, investigar en pensamiento social cristiano. Yo sé que ya lo leyeron, yo sé que ustedes de pronto se detuvieron, miraron, estuvieron allí presentes en la introducción que nos trae esta semana. Sin embargo, permítanme hacer ciertos énfasis porque nos ayudan muchísimo a ubicar lo que corresponde para esta semana. Se nos invita. Reflexione por un momento sobre las siguientes preguntas. ¿Qué importancia tiene la Biblia y el pensamiento social cristiano en la vida de la iglesia? Importancia de Biblia y pensamiento social cristiano en la vida de la iglesia. Pues lógicamente no existiríamos, no existimos sin la palabra, no existimos sin la Sagrada Escritura, es la fuente que alimenta nuestra liturgia, nuestra fe, es la fuente que alimenta nuestra moral. Sin Sagrada Escritura somos una religión basada en la palabra. Entonces, sin Sagrada Escritura no existimos. ¿Qué importancia tiene? Pues no, nosotros no tenemos basado nuestra fe en doctrinas humanas, sino en la palabra. Y como nuestro mismo Jesucristo, Señor Jesucristo nos lo ha enseñado, la iglesia no existe sin el servicio a los demás, sin el servicio al prójimo y especialmente a los más vulnerables. Entonces, ¿qué importancia tienen la Biblia y el pensamiento social cristiano en la iglesia? Para ti, da una respuesta. Desde mi punto de vista, pues es esencial, fundamental. No existiríamos sin Sagrada Escritura, no existimos sin compromiso social, sin compromiso con los más vulnerables. No existiría la iglesia, no tendría razón ni fundamento. Segunda pregunta que se nos plantea allí, que ustedes la encuentran en la introducción, ¿puede la Biblia ser objeto de investigación científica? Pues menos mal que aquí en nuestro grupo de estudio y en las 21 personas que están adscritas a esta cohorte, pues hay muchas personas, varias personas que hacen parte de la Facultad de Estudios Bíblicos de nuestra universidad, que son expertos en Biblia y esas, ojalá ellos nos puedan ayudar y dar la riqueza para nuestro proceso investigativo. Y claro, entonces ellos nos tendrían que decir, ¿puede la Biblia ser objeto de investigación científica? Claro, pues desde mi punto de vista y también desde los grandes teólogos que hemos estado hablando, este texto que tenemos para esta semana nos habla de grandes teólogos que basan todo su contexto en investigación de Biblia, ¿cierto? Esta investigación, la Biblia, ser objeto de investigación científica, es una de las más complejas porque requiere idiomas, porque requiere contextos, porque requiere historia, porque requiere unos métodos muy específicos. No es fácil, no es fácil hacer investigación en Biblia, ¿cierto? Requiere mucha disciplina, mucha experticia y por eso los biblistas en nuestra iglesia son catalogados como personas de una especial relevancia en la teología, ¿cierto? Porque de pronto nosotros, los pastoralistas, o quizás nosotros incluso los de dogmática, incluso nosotros los de moral, pues nos basamos en los estudios de ellos.
Sin esos estudios de los biblistas, pues nosotros nos quedaríamos sin elementos, ¿cierto? Entonces, claro, la Biblia es objeto de investigación científica y esas investigaciones que se hacen en Biblia nos dan a nosotros línea para hacer nuestras investigaciones. Aquí hago un paréntesis y quisiera recordarles muy fervientemente, ojalá, ojalá en tu proyecto investigativo, ojalá en tu proyecto de grado, en toda esa argumentación teórica que vas a hacer de tu investigación, aparezca un componente bíblico muy, muy importante. Algunos lo van a tener todo, ¿cierto? Todo va a ser componente bíblico, pero otros simplemente vamos a tener un componente quizás, pero ojalá ese componente sea fuerte, ojalá ese componente esté muy presente en tu investigación, ¿cierto? ¿Puede afirmarse la existencia de una dimensión social de la fe cristiana? Pues esta pregunta está como muy, no sé ahorita qué expresión usar, ¿cierto? Ese es simplemente, no existe la fe sin la dimensión social, ¿cierto? Son sinónimos. Dimensión social y fe cristiana van de la mano, ¿cierto? Todos los textos bíblicos que nos muestran tu fe, que yo a través de mis obras mostraré mi fe, ¿cierto? Las obras demuestran la fe de las personas, las obras de caridad, las obras de misericordia, las obras que ayudan a los demás son la manifestación pura de que hay una fe cristiana, ¿cierto? Estas preguntas están directamente relacionadas con los dos temas que trataremos esta semana, investigación en Biblia e investigación en pensamiento social cristiano. En el ámbito académico, la Biblia se ha transformado en un vasto campo de investigación inter y transdisciplinar, categorías que ya hemos estado trabajando en nuestra maestría. Pues allí confluyen la teología, la historia, la antropología, la historia comparada de las religiones, la sociología del fenómeno religioso, la lingüística, entre otras. Todo ello nos lleva a plantearnos la pregunta, ¿qué es investigar en Biblia? El pensamiento social cristiano, y en particular el que se genera desde la obra Minuto de Dios, requiere ser investigado. Entonces, desde este punto de vista, también como hay muchos de nosotros, de ustedes que pertenecen al grupo Esperanza y que trabajan directamente en la Corporación Minuto de Dios, en la obra Minuto de Dios, y que trabajan y beben de la espiritualidad García Herreriana, pues entonces es muy interesante lo que acá se nos invita. Requiere ser investigado ese modelo de pensamiento social cristiano, un modelo específico García Herreriano, un modelo específico de pensamiento social que tiene la Uniminuto, requiere ser investigado y que más de que sea investigado por personas que trabajan, que conocen dentro de la misma, el mismo modelo. Pues desde allí se trata de seguir, de contribuir al desarrollo humano, social, integral y sostenible dentro de una lógica de diálogo con otros pensamientos de carácter social y con las ciencias humanas y sociales. Perdónenme, por favor, haber vuelto a leer este texto que yo sé que ustedes ya lo leyeron, está en la introducción de nuestra semana, pero me parecía oportuno hacer énfasis en estas preguntas que se nos plantean y en estos elementos, hacer énfasis en esto de que el pensamiento social cristiano de la obra Minuto de Dios requiere ser investigado, en esto de la Sagrada Escritura, en esto de que no existe iglesia, no existe misión eclesial si no hay Sagrada Escritura, si no hay conocimiento de Sagrada Escritura. Bueno, entonces, dentro de nuestro plan de ruta, pues está el repaso valorativo de los recursos bibliográficos. Yo les suplico, vuélvanlo a leer. Hemos estado, la propuesta que se nos hizo cuando formaron este espacio académico, pues es mantener un libro como conector, un libro como guía durante todas estas clases de introducción. Entonces, el que nos ha estado acompañando es de Juliao Vargas,
que a través del foro, a través de los ensayos que ustedes han realizado, ya hemos logrado esa apropiación temática, esa apropiación conceptual, ¿cierto? Ya nosotros en ese curso tenemos una apropiación de quién es Juliao Vargas. Ya creo que más o menos sabemos en qué consiste la praxeología, ya la tenemos en nuestros oídos y quizás ya la tenemos en la mente como una alternativa muy importante para el desarrollo de nuestra investigación. Pero como me hacían hoy una pregunta, no necesariamente tenemos que hacer praxeología. De hecho, se están explorando otras metodologías y desde esas otras metodologías, por ejemplo, una metodología bíblica que es la hermenéutica, desde esa hermenéutica y desde la teología narrativa, cómo esas metodologías hermenéuticas, esas metodologías de la teología narrativa pueden también ayudarnos a hacer pensamiento social cristiano. Y eso es un aporte grandísimo que iremos poco a poco. Pero la praxeología es nuestro método base, nuestro método propuesto. Para hoy se aumenta un recurso bibliográfico que no puedes dejar de leer, que no puedes dejar de estar continuamente consultando, ¿cierto? No podemos darnos el lujo de hacer una maestría en pensamiento social cristiano sin tener un muy buen conocimiento de ese compendio de la doctrina social de la Iglesia. Lo vamos a repetir esta y muchísimas veces y yo sé que en los otros espacios académicos ustedes también lo han escuchado. Nuestra maestría es en pensamiento social cristiano, no es en doctrina social de la Iglesia. Pero cuando uno se acerca a la doctrina social de la Iglesia como modelo de pensamiento social, es el modelo más estructurado, es modelo más abarcante, es el modelo de modelos, ¿cierto? En este compendio, en esta doctrina social de la Iglesia, en estos documentos, pues se ha recopilado mucho el pensamiento. Pero nunca te olvides, nosotros estamos haciendo una maestría en pensamiento social cristiano que abarca muchos otros elementos y no estamos haciendo una maestría en doctrina social de la Iglesia. Pero claro, no podemos hacer maestría en pensamiento social cristiano sin hacer referencia a este elemento tan importante, a este modelo tan importante que se nos da en la doctrina social de la Iglesia. Y entonces hay un documento relevante para nosotros que lo sacó el Pontificio Consejo de Justicia y Paz en el 2005, ese compendio, pues que hoy vamos a hacer una presentación muy rápida, aunque yo sé que ustedes lo conocen, lo han mirado, lo han trabajado, pero para aquello de nivelarnos, ¿cierto? Nivelarnos en muchas cosas, tenemos entonces, me voy a permitir en el día de hoy hacer un breve excursus sobre el compendio de doctrina social de la Iglesia. Seguimos con Vélez, el método teológico en las páginas 163, especializaciones, enfoques. Nos están acompañando estos textos durante todo este tiempo. Juliado, la doctora Olga Vélez, y ahora se aumenta este compendio de la doctrina social de la Iglesia. Este también nos ha estado acompañando el de Baena, ¿cierto? Con fenomenología de la revelación. Aquí, por ejemplo, este texto de Baena, cuando trabaja a Bullman, entonces lo hace de una manera muy interesante. Por ejemplo, está este procedimiento de la desmitologización de la Biblia, pero todo este tiene un capítulo, ahí está subrayada todas las veces que aparece la palabra Biblia. Perdónenme, me estoy devolviendo para el capítulo que me interesa, pero se me perdió ahora. No, señor. Si es atrás, miren todo eso. Él desarrolla una interpretación bulmaniana de la Sagrada Escritura, interpretación bulmaniana de los textos de la Biblia. Entonces está en la página 1315, ¿cierto?
Y aquí es muy interesante lo que hace Baena en este libro, Fenomenología de la Revelación Teológica Biblia, como Bullman, que es un gran teólogo, ¿cierto? Nos presenta cómo hacer interpretación de los textos de la Biblia. Entonces, estas paginitas, leer a Bullman, a este gran teólogo, y ver cómo él logra hacer esa interpretación, se convierte en un documento importantísimo. Ojalá se lo puedan leer. Repito, página 1315, este capitulito, este ítem 5, ¿cierto? Entonces, y aquí en este ítem 5 nos va a conectar Biblia con algo que siempre va a estar de la mano, el método hermenéutico, ¿cierto? El método hermenéutico no es propiamente un procedimiento epistemológico y de aplicación o de leyes científicas y adquiridas. Bullman entiende el método hermenéutico en los siguientes términos, y ahí en este párrafo nos habla de cómo Bullman entiende la hermenéutica. Esto es para hablarles de que en esta semana tenemos un documento que a partir de la página 1315 nos habla de una de las interpretaciones, ¿cierto? Hay muchos teólogos que nos van a mostrar cómo interpretar la Biblia. Repito, Bullman es un gran teólogo muy relevante y en este tema 5 pueden encontrar señales de cómo nosotros podemos interpretar cómo la iglesia cómo para nuestros textos de pensamiento social cristiano, nuestras investigaciones de pensamiento social cristiano, podemos interpretar la Biblia, para que no vayamos a caer en errores, para que no vayamos a caer en cuestiones quizás ilógicas, o hagamos traer de los cabellos de la Sagrada Escritura realidades que no tiene. Entonces, cuando nos acercamos a la Biblia, para tratar de justificar nuestro pensamiento social cristiano o para tratar de teorizar sobre una población vulnerable, lo tenemos que hacer con mucho juicio, con método, y este método hermenéutico que se nos propone de Bullman es muy interesante. Recomendadísima esta lectura, ojalá la pueda leer. Son muchas, muy pocas paginitas, ¿cierto? Pero cada uno de esos párrafos nos van a ayudar a entender uno de los métodos, ¿cierto? Uno de los métodos Bullman y su interpretación de la Sagrada Escritura. Bueno, entonces vuelvo aquí a nuestro trabajo. Estamos hablando de la valoración de los recursos. Ya hemos hablado de Julián Vargas, que nos está acompañando. Enuncié el compendio de la doctrina social de la Iglesia, que es el que vamos a enfatizar en el día de hoy. Volvimos al tema de la doctora Olga Consuelo. Este de Baena, Fenomenología de la Revelación, donde les mostré este texto de Bullman sobre la interpretación bíblica. Bueno, mm, los desafíos de la iglesia en el siglo XXI, este video pues es muy interesante, ¿cierto? Es entretenido, ojalá lo puedas ver. Y este de investigaciones CELAN, la misión de la iglesia en América Latina. Recuerden que uno de los grandes retos, perdón, me devuelvo acá que es cerquita, uno de los grandes retos es investigar en y desde Hispanoamérica, desde Latinoamérica, y recuerden que su ensayo lo tienen para esta semana en este contexto de investigar en contexto latinoamericano, desde el ver, juzgar, actuar. Ahorita vamos a ver las indicaciones de la rúbrica. Y este videíto, que fue un encuentro que se hizo del CELAN, la Conferencia Episcopal Latinoamericana, ¿cierto? La misión de la Iglesia en América. Una de las docentes, una de las doctoras que hace intervención allí, nos presenta un documento que sacó el CELAN, muy interesante, y en ese documento, ¿qué es lo que contiene? Cantidad de estadísticas de lo que es la iglesia en Latinoamérica. Y esas estadísticas, la doctora llega y dice, mire, con este documento que sacó el CELAN, con estas investigaciones que sacó el CELAN, un investigador en pensamiento social cristiano, un teólogo, puede tomar todas esas estadísticas y empezar a vislumbrar
investigaciones. Entonces, recomendadísimo, por favor, no puedes dejar pasar esta semana sin ver este videíto del CELAN, porque ahorita que estamos en este ejercicio de identificar cuál sería mi problema de investigación, de identificar hacia dónde voy a llevar mi documento, el que veas y el que trates de acercarte al texto que nos habla el CELAN es muy interesante. Seguramente te va a dar luces para el problema en contexto latinoamericano, ¿cierto? Entonces, recomendadísimo. Hasta aquí la valoración de los textos. Una invitación a que los leamos en profundidad. Quizás lo que tú escribes es muy importante, pero nadie puede producir si no lee en profundidad, si no escucha. Entonces, este ejercicio de la maestría no es tanto de escribir y de producir ensayos y de sacar párrafos, ya la inteligencia artificial no lo hace, pero sí de escuchar mucho, de interiorizar mucho, de pensar mucho. En eso le hacemos la guerra de alguna manera a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial escribe y escribe muy bonito, ¿cierto? Pero no escucha, ¿cierto? Y nosotros los seres humanos sí tenemos esa capacidad de escuchar, de ver realidades, de pasarla por pensamiento crítico. Bueno, invitación a que veamos este video, investigaciones de el CELAN, la misión de la Iglesia en América Latina. Y dentro de ese video, la recomendación de un texto que el CELAN sacó que nos puede ayudar mucho para la elección de nuestro problema de investigación. Perdónenme, me tomo un sorbito de tintico. Les había indicado, y uno de los recursos de la semana es el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Perdóneme, vuelvo y repito, no puedes pasar una maestría de pensamiento social cristiano sin haberte devorado este compendio, sin haberlo atravesado de pe a pa, sin haberlo analizado. Porque para todo tema que escojas, el compendio va a tener una respuesta, va a tener una. Así como citas la Sagrada Escritura, ojalá en alguno de tus aportes cites el compendio de doctrina social de la Iglesia. ¿Cuál fue la lectura que hice y que presenté? ¿Cómo lo voy a leer? No lo voy a leer desde el punto de vista que tenemos quizás acá, capítulo 1, sino lo traté de leer es desde sacar los grandes temas y entonces identifiqué 14 grandes temas. Esos temas ya en sí mismos se convierten en una sugerencia para que investigues. Entonces, desde el compendio tienes 14 grandes temas y dos complementos que también se convierten en una sugerencia para la investigación. Entonces, mi clave de lectura no es mostrarles como quizás pudiésemos tener aquí, ustedes ya ay Diosito, ya lo saben, lo podemos tener, perdónenme, yo logro bajar esto, no se logra bajar. Preciso se me quedó escondido en esta, pero no me deja bajar la. Bueno, entonces, cliquemos plan B acá. Listo. Entonces acá está el compendio, ¿cierto? Entonces, el compendio, como lo aparece aquí en el Vaticano, pues está el índice general, entonces una introducción, está la primera parte, el capítulo primero, como están todos nuestros documentos, ¿cierto? Siempre están por partes, están por capítulos, están por numerales, ¿cierto?
Entonces, no lo vamos a ver desde cómo está aquí estructurado, sino simplemente lo voy a tratar de presentar desde 14 grandes temas. De todo esto, de todas estas partes del catecismo, del compendio de doctrina social de la Iglesia, saqué 14 posibles temas de investigación, ¿cierto? Todos están acá. Pero aquí ustedes saben que ya la estructuración del compendio pues está con capítulos, aspectos bíblicos, entonces hay unos elementos que no trabajo, pero entonces aquí está el documento, ¿cierto? Por favor, les suplico, perdónenme ser tan escuelero, sé del nivel de personas con las que estoy trabajando, eh, pero también pues sé que hay veces requerimos de estas indicaciones para motivarlos a que lean el compendio de doctrina social de la Iglesia. Sé que lo han leído, entonces más que leerlo, que lo trabajen, que lo investiguen, que lo, de alguna manera, que lo actualicen, ¿cierto? Que actualicemos lo que se está presentando acá. Bueno, entonces volvamos a mi Canva. Entonces en Canva, qué es lo que tengo de compendio, ¿cierto? Entonces vamos aquí a páginas. Aquí tengo estas tres diapositivas sobre el compendio. Entonces, primero que todo, lo vamos a tomar en nuestro grupo de investigación como uno de los grandes modelos. Nuestro proyecto Nodo está identificando modelos. ¿Cuáles son los grandes modelos de pensamiento social cristiano? Y uno de los grandes modelos, quizás el más completo, el más estructurado, es la doctrina social de la Iglesia. La DCI, desde que empezó, es el gran modelo, ¿cierto? Existen otros modelos, pero la DCI, la doctrina social de la Iglesia, es el modelo más completo, ¿cierto? Y el compendio precisamente hace eso, retomar todo lo más importante de la doctrina social de la Iglesia. Lo vamos a ver como un modelo muy importante, un modelo fundamental, y si lo concebimos como modelo de pensamiento social cristiano, lo que en nuestro proyecto Nodo queremos es fundamentar este modelo teóricamente y fundamentar metodológicamente. Bueno, desde la doctrina social de la Iglesia, ¿cuáles son los métodos que se privilegian? Desde la doctrina social de la Iglesia, ¿cuáles son las teorías y los fundamentos conceptuales que se privilegian? Entonces, y de esto pues hay mucha literatura, mucha investigación que fundamenta la doctrina social de la Iglesia como el modelo por excelencia de pensamiento social cristiano. Nosotros pues seguiremos utilizando este porque es el modelo de modelos, pero también, como vamos a hablar más adelante, hay otros modelos que necesitan ser visibilizados, que necesitan ser fundamentados. Doctrina social de la Iglesia es el modelo de pensamiento social cristiano más fuerte que hay en este momento, más estructurado, más elaborado. Modelo temático, entonces lo leí a través de 14 grandes temas y dos complementos, ¿cierto? Entonces, en el numeral 8 nos da la esencia de lo que es el compendio. El numeral 8 tenemos que releerlo y recontraleerlo porque nos ayuda a entender en qué consiste este documento. Permítanme, por favor, se lo leo. Este documento pretende presentar de manera completa y sistemática, aunque sintética. Esto es muy interesante. Es completa, es sistemática, ordenada, aunque sintética, no desarrolla todo, ¿cierto? No desarrolla todo esa manera de diccionario, esa manera de compendio, pero sí se abarcan todos los temas, completa, sí tiene un orden muy establecido, pero es sintético, ¿cierto? Y aquí es donde tenemos una oportunidad de investigación. Como es sintético, yo en mi investigación lo que puedo hacer es ampliar el tema. La enseñanza social, que es fruto de la sabia reflexión magisterial y expresión de constante compromiso de la Iglesia, fiel a la gracia de la salvación de Cristo y a la amorosa solicitud por la suerte de la humanidad. Los aspectos teológicos, filosóficos, morales, culturales y pastorales más relevantes de esta enseñanza se presentan aquí orgánicamente en relación a las cuestiones sociales.
De este modo se atestigua la fecundidad del encuentro entre el Evangelio y los problemas que el hombre afronta en su camino histórico. Numeral 8 para que quizás lo volvamos a leer, a releer, y nos presenta una descripción de lo que es el compendio, de lo que pretende hacer el compendio, ¿cierto? Entonces, este parrafito es importantísimo. Entonces, aquí tengo otra tesis importante que quisiera antes de meterme a los temas de investigación, ¿cierto? Eh, ofrecer, pretende ofrecer una contribución de verdad a la cuestión del lugar que ocupa el hombre en la naturaleza, en la sociedad, escrutada por las civilizaciones y culturas en las que se expresa la sabiduría de la humanidad, hundiendo sus raíces en un paraíso con frecuencia milenario. Estas se manifiestan en la religión, la filosofía y el genio poético de todo tiempo y de todo pueblo, ofreciendo interpretaciones del universo y de la convivencia humana, tratando de dar un sentido a la existencia y al misterio que la envuelve. Ofrecer una contribución a la cuestión del lugar que ocupa el hombre en la naturaleza. Una de las tesis principales que también quise sacar al lado del numeral 8. Bueno, entonces voy terminando, no me voy a tratar de no detenerme en eso, sino que simplemente voy a mostrarles posibles temas de investigación. Y si quieren basarse en el compendio de doctrina social de la Iglesia, ¿qué posibles temas de investigación ustedes podrían tener? Esta vez, que también hace parte de nuestra maestría, todo lo concerniente al humanismo integral y solidario. Entonces él empieza a hablar de Alba del tercer milenio, en un contexto de tercer milenio, nos habla del significado del documento, servicio de la verdad plena del hombre, bajo el signo de la solidaridad, el respeto y el amor. Cuando el compendio habla de este humanismo integral y solidario, ahí les puede dar unas luces para que inicien un proceso investigativo. Muchísimo, muchísimo desde humanismo integral y solidario, muchísimo desde el tercer milenio, muchísimo desde esto que hemos visto, el significado del documento, es el servicio a la verdad, la solidaridad, el respeto, el amor. Designio de amor de Dios para la humanidad. Y de aquí, cuando trata este tema de designio de amor a Dios para la humanidad, toda esta cuestión de la liberador, la teología libertaria, acción liberadora de Dios. O ya un tema de investigación muy cristológico, Jesucristo, cumplimiento del designio de amor del Padre. Este tema de investigación, persona humana en el designio del amor de Dios o designio de Dios y misión de la iglesia, misión de la iglesia. ¿Recuerdan ese video y esa que hay sobre la misión de la iglesia en el contexto? Entonces, sobre misión de la iglesia se puede hacer muchos trabajos investigativos. Cada una de estas categorías da para un problema de investigación y está desarrollado, iluminado en el compendio. Misión de la Iglesia y doctrina social, evangelización y doctrina social, naturaleza de la doctrina social, la DCI en nuestro tiempo, apuntes históricos. Una investigación histórica también es muy válida, una investigación que nos recuerde raíces es muy importante, una investigación que nos recuerde momentos de evolución, momentos de crisis. Estos elementos históricos también son bien interesantes. Evangelización, naturaleza, esta es una investigación muy hermenéutica, muy epistemológica, tratar de entender naturaleza de eso. Este tema, persona humana y sus derechos, pues también es un tema que da para muchísimas investigaciones. Doctrina social y principio personalista, ¿qué es el personalismo? Persona humana como imagen de Dios, persona humana sus múltiples dimensiones, los derechos humanos. Ojalá haya en nuestra comunidad investigativa investigación sobre derechos humanos y aquí el compendio los trabaja. O una investigación sobre los principios clásicos de la doctrina social de la Iglesia.
significado de unidad, bien común, destino universal de los bienes, subsidiariedad, participación, solidaridad. Aquí en este tema pues tenemos muchas oportunidades de investigar. ¿Qué investigar en pensamiento social cristiano? Una primera fuente importante para mirar temas de investigación tendría que ser el compendio, ¿cierto? Y desde aquí, desde el compendio, puedo tomar luces. Tenemos estas primeras 5 grandes temas, ¿cierto? Pasemos a los otros que identifique. Empieza el compendio sigue el compendio hablando de la familia. Entonces, la familia y pensamiento social cristiano se convierten en un nicho de investigación muy interesante. La familia como primera sociedad, el matrimonio fundamento, la subjetividad social de la familia protagonista de la vida social, sociedad al servicio de la familia. Este tema de familia también podría darles a ustedes muchas luces en la elección del tema investigativo. El gran tema de trabajo humano, ¿cierto? Que es el que está, pues siempre ha estado como al centro del pensamiento social, aspectos bíblicos del trabajo humano, la rerum novarum, la dignidad del trabajo, derecho al trabajo, derechos de los trabajadores, solidaridad entre trabajadores, la res nove del mundo del trabajo. Entonces, alrededor de este tema, muchas inspiraciones investigativas. La vida económica, aspectos bíblicos de la vida económica, un trabajo sobre moral y economía, una investigación interesantísima. Ojalá alguno de nosotros se dedique a investigar todo esto de la reforma pensional o todo esto de los elementos que nos están aquejando a nosotros como colombianos y entenderlos desde un punto de vista bíblico. Vida económica también daría mucho para tu problema de investigación, ¿cierto? O si ya piensas en una institución o en un proyecto, cómo hacer que en un proyecto de comedores comunitarios o un proyecto ecológico sea autosostenible, ¿cierto? ¿En qué consiste en que sea lo autosostenible, ¿cierto? Esto de vida económica es muy interesante. O como quizás uno de los que nos presentaron en esa corte que finaliza, cómo hacer que esas personas que están privadas de la libertad, mujeres, desde un proyecto que hay en la penitenciaría, ellas vayan adquiriendo para que cuando salgan tengan un nivel de vida económico, tengan un sustento, tengan un ingreso. Entonces hay muchas posibilidades en esto de la vida económica. Nosotros tenemos que meternos en política y hay veces es un tema que le tenemos miedo, que no lo hacemos en la investigación, pero ojalá también en nuestro grupo de investigación no dejemos de largo, no pasemos de largo a una investigación en comunidad política. Siempre, si ven, el compendio siempre habla de aspectos bíblicos, fundamento y fin de la comunidad política, autoridad política, el sistema y la democracia. No necesariamente tienen que ser títulos así, sino que estoy hablando de fuentes desde donde pueden pensar ustedes múltiples, miles de problemas investigativos en torno a la comunidad política. Comunidad internacional, ¿cierto? Ahorita estamos mucho en todo esto de geopolítica y hay muchos cursos en internet sobre geopolítica y tratar de entender todos estos conflictos y tratar de entender todo eso. El cristiano y el pensamiento social cristiano siempre ha estado pensando en lo internacional. Ve lo local, lucha por lo local, pero siempre en conexión con lo mundial, ¿cierto? De hecho, pues nuestro mismo sistema eclesial es un sistema pensado en internacionalidad, ¿cierto? Entonces, esta comunidad internacional, aspectos bíblicos, reglas fundamentales de la comunidad internacional, la organización de la comunidad internacional, todas estas organizaciones que unen los países, cooperación internacional para el desarrollo, el compendio aquí nos da luces para otro nicho de investigación. El gran nicho de medio ambiente, aspectos bíblicos, el hombre y el universo de las cosas, crisis en relación entre el hombre y el medio ambiente. Entonces teníamos 5 en la anterior, estos grandes 5 temas de investigación, más estos 6 temas, ya vamos 11 posibles temas de investigación. Terminemos con esta última diapositiva, la promoción de la paz.
En torno a la paz sí que hay aspectos bíblicos: paz, fruto de la justicia y la caridad; fracaso de la paz, la guerra; aportación de la iglesia a la paz; doctrina social y acción eclesial, acción pastoral en el ámbito social; doctrina social y compromiso de los fieles laicos hacia una civilización del amor; hombre contemporáneo, recomenzar desde la fe en Cristo; esperanza sólida, construir civilización del amor. Es bien interesante esta propuesta, que en su momento tuvo un gran auge en pensamiento social, que fue la civilización del amor, construir la civilización del amor. No como una utopía, sino como algo que es posible realizar. ¿Es posible hoy hablar de que podemos llegar a construir una civilización del amor? ¿Por qué hemos fracasado? ¿En qué hemos fracasado? Eh, ¿Por qué no recomenzar desde la fe? Bueno, mantener la esperanza. Ámbitos de la vida social. Entonces, cuando el compendio habla de estos ámbitos, nos habla del servicio a la persona humana, servicio a la cultura, servicio a la economía, servicio a la política. Entonces, desde estas sugerencias también podemos encontrar eh, elementos para nuestra investigación. El gran tema de derechos humanos, valor, especificación, derechos y deberes, derechos de los pueblos. Principios y valores: el bien común, el destino universal de los bienes, subsidiariedad, participación, verdad. Principios y valores no se confunde con este de principios de doctrina social de la iglesia que hablamos acá. Principios, ¿cierto? Y valores, bueno, acá están los principios y los valores son distintos, ¿cierto? Entonces los valores hay que entenderlos: el valor de la verdad, la libertad, la justicia, la vida y la caridad. Bueno, entonces hasta aquí estos 16 grandes temas del modelo temático del Compendio de Doctrina Social de la Iglesia. Perdónenme si alguno de ustedes pues ya lo tiene muy claro, pero es importantísimo. Primero, que se lo relean; segundo, que desde aquí vuelvan a pensar en sus proyectos investigativos, ¿cierto? Y que lo tengamos en el trasfondo de toda esa gran producción que se ha realizado. Pasemos nuevamente pues a nuestra semana. Entonces, el plan de ruta que teníamos, el repaso valorativo de los recursos bibliográficos. Esto nos lleva a tres grandes retos: investigar en Biblia, investigar en y desde Hispanoamérica, ensayo de la actividad de la semana; investigar en pensamiento social cristiano. Bueno, la recomendación de este video del CELAN, ¿cierto? Que ustedes lo tienen allí, estas diapositivas. Voy terminando con unas recomendaciones evaluativas. No sé el nivel, francamente tengo que buscar un medio. De pronto, si alguno de ustedes que es más experto en esto me puede indicar el nivel de qué manera yo puedo ver que las Open Class están siendo vistas por ustedes, ¿cierto? Yo sé que algunos de ustedes están asistiendo a la Open Class de metodologías de la investigación con la doctora Ivonne, que hace parte de la maestría de innovaciones pastoral, ¿cierto? Y eso es muy, muy importante. Pero también hay algunas cosas que se dicen en esta Open Class y que son muy importantes que ustedes la vean. Me interesa que los 21 al menos tengan una ojeadita de la Open Class, al menos se acerquen a algunos de los elementos, porque son importantes, porque se nota cuando elaboran los documentos que de pronto no estuvieron en la Open Class, que de pronto no eso, que simplemente se limitan a realizar la rúbrica, y la Open Class puede darles luces y puede ayudarnos, y más en esta elaboración del proyecto investigativo. Entonces, yo sí les recomiendo que, si no pueden estar, para este tiempo nos correspondió el viernes, si no pueden estar ese viernes, yo sé que es muy duro de 7 a 8:30, pero sí que la vean, que repasen la Open Class, que tengan ese acercamiento. Es muy importante verlo. Entonces, estas recomendaciones evaluativas ojalá lleguen a todos y ojalá todas las puedan ver. Hemos trabajado y nosotros pues en nuestras actividades tenemos ensayos y tenemos reportes de lectura.
Yo sé que con el profe Hader han trabajado qué es un ensayo, naturaleza del ensayo, cómo se escribe un ensayo y qué es lo esencial de un ensayo, ¿cierto? Y si no, ustedes busquen en internet qué es un ensayo y hay cualquier cantidad de videos en YouTube que le muestran y de gente ensayista de profesión que les va a hablar de qué es un ensayo, ¿cierto? Entonces para que cuando ustedes presenten su ensayo, verdaderamente sea un ensayo atendiendo las indicaciones de la rúbrica, pero también respondiendo a esa naturaleza de lo que es un ensayo. Y un reporte de lectura. Entonces, el reporte de lectura tiene unas especificaciones muy concretas. No puedo hacer un reporte de lectura sin citación de textos. No puedo hacer un reporte de lectura sin quizás dar una palabrita del autor, ¿cierto? El reporte de lectura está, quizás no es como el ensayo que uno da una idea personal y la desarrolla, sino que el reporte de lectura es hablar del texto, hablar de los autores, hablar de esto. Claro que la rúbrica nos da unas indicaciones, pero un reporte de lectura es diferente a un ensayo. Entonces, por eso yo les invito a que ustedes ya en este nivel de maestría tengan muy claro qué es un ensayo y qué es un reporte de lectura. La gran mayoría lo hicieron muy bien. Yo soy no generoso en las notas, sino trato de ser justo en su esfuerzo, en su trabajo y siempre pues unas notas. Pero sí hay que tener esta diferenciación entre ensayo y reporte de lectura. Leer y tratar de atender las indicaciones de la rúbrica. Porque después cuando uno va a calificar en la tabla que le dan a uno para calificar, está basada en la rúbrica. Y su merced puede tener muchas ideas, muchas cosas muy interesantes, pero si no atendió la rúbrica, la nota se va viendo disminuir. Entonces, claro, entonces que cada uno puede hacer lo que quiera y lo que desea, eso es libertad. Sí, pero entonces no tendría yo un grado de objetividad para poder calificar, ¿cierto? Entonces, la invitación es a que leamos y tratemos de atender las indicaciones de la rúbrica. En algunos momentos y en muchos momentos de lo que hacemos es decir, mire, la rúbrica nos dice pero yo les sugiero que hagan esto. Entonces ya su merced lo que hace es decidir, me voy por la rúbrica o me voy por la sugerencia que me dijo el profesor, ¿cierto? Entonces ahí sí, su elección, eso es elección. Si hizo según la rúbrica, muy bien, calificó eso. Si hace según la indicación con miras al anteproyecto investigativo, también eso lo califico. En algunos momentos, pues nos salimos de la rúbrica, pero generalmente tratar de leer y de atender esas indicaciones de la rúbrica. Nuestro gran reto para ustedes, para nosotros los docentes, para la universidad, para el mundo entero, es la IA. Todas estas ayudas y herramientas tan maravillosas que nos facilitan trabajo, que nos evitan mucho, nos facilitan tiempo, que nos ayudan a tener muchos elementos. Pero si su merced me presenta un reporte de lectura, que yo inmediatamente identifico, mire, esto lo tomó de la inteligencia artificial y si no hace la verificación, al menos de lo que escribe, no lee al menos el reporte o no confronta lo que dice, pues ahí sí estamos muy mal, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, y si hubiera sido con una sola persona, pues yo digo, no, yo esto no lo digo en recomendaciones evaluativas, pero me pasó con varias personas del reporte. ¿Qué entiendo que pasó? Me puedo estar equivocando. Entiendo que llegaron y cogieron de inteligencia artificial, colocaron la referencia y la inteligencia artificial colocó esta Triana Y, lo asumió como si fuera una autora. Y entonces le dio nombre. Dijo, según Triana Yolanda, en algunos otros textos, según Triana Yolima, y lo que decían era, la autora dice eso. Entonces yo quisiera simplemente recordarles que ese texto que trabajamos, esto es creo que fue para el ensayo, ¿cierto? Y lo seguimos, es un profesor nuestro, ¿cierto? Y es Triana Jorge Jorge Yesid, y no es Yolanda, y no es Yolima, y no es una autora.
Y la preocupación es que en varios de nuestros documentos que me presentaron, me lo presentaron así, fueron tomados de inteligencia artificial. Inteligencia artificial asumió que este Triana Y era Triana Yolanda y asumió que este Triana era una autora y así lo desarrollaron en el este. Entonces hay que tener cuidado porque efectivamente en las bibliografías estaba Triana, Jorge Yesid y estaba pues ese profesor nuestro. Entonces es un ejemplo de lo que nos puede pasar con la IA si no hacemos la verificación. Y repito, o sea, no pasó con un solo documento, sino pasó con varios documentos. Por lo menos cuatro documentos asumieron la inteligencia artificial y asumieron que Triana era una autora, ¿cierto? Mientras que en todo el contexto, recuerden, aquí les muestro, quisiera mostrarles aquí cuando volvamos a nuestros recursos. Esto fue de la semana, si no estoy mal, de la semana 4 la actividad. Entonces el proceso de la praxeología. Entonces, claro, colocaban este Triana Y 2007 y asumía la inteligencia artificial, asumió que era Triana Yolanda, que era Triana Yolima, asumió que era una mujer, y de hecho cuando uno se mete pues al documento como tal, se mete al documento como tal, pues inmediatamente cuando uno lo lee, identifica pues que es un autor, ¿cierto? Que es el autor. Entonces aquí ya lo leí, lo estoy leyendo, lo voy a leer y entonces me voy a encontrar con que el autor es Jorge Yesid Triana Rodríguez, ¿cierto? No es Yolima, no es Yolanda, y es un autor muy interesante, es profesor nuestro, incluso nuestro director de investigación, análisis praxeológico de la Biblia, aportes del modelo praxeológico a la lectura y actualización de los textos bíblicos. Por favor, recomendadísimo, ¿cierto? No para que se lo pongan a leer a la inteligencia artificial, sino para que ustedes lo lean y lo miren, ¿cierto? Es un texto muy, muy importante que nos ayuda. Bueno, perdónenme hacer ese comentario evaluativo. Cuidado con copiar de la IA. El foro. Muy interesante el foro, me lo leo, veo las participaciones, veo las respuestas, veo que incluso algunos se atreven a hacer debate y es bien interesante. El foro es un ejercicio de construcción colaborativa y sobre todo invitarles a que tratemos de conformar grupos. Yo sé que es difícil, pero hay ya varias personas que no participan en grupo, entonces que me envían el contenido de la semana, pero es solo, es el individuo. Y entonces ahí estamos perdiendo una gran esencia que es la construcción colaborativa, ¿cierto? Que es el diálogo entre pares. Entonces yo les invito a que si no están en un grupo, nos unamos a un grupo, conformemos un grupo, pero tratar de no entregar cuando hay foros, que ya nos queda solamente un foro, cuando hay, tratar de entregarlo eso, colaboración al menos con otro, diálogo al menos entre tres, ¿cierto? Bueno. Y nos quedan las semanas séptima y octava, que es para consolidar la propuesta de investigación. Ya en estas semanas séptima y octava ya nos dedicamos mucho más práctico, nos vamos a acercamiento al formato institucional, lo que tenemos que mostrar, ya vamos a ir trabajando en estos elementos. Pues nada, volverles a reiterar mis disculpas por no poder asistir mañana a, a- a la clase sincrónica, a la Open Class sincrónica, pero espero que puedan mirar esta grabación, espero que puedan tomar lo que de pronto les sirva. eh, y espero que, pues, si tienen algún comentario, algún elemento sobre esta Open Class, me lo hagan llevar a través del correo.
Seguimos poco a poco estableciendo nuestras tutorías de investigación. Sé que en la semana sexta, en la semana séptima y octava se van a aclarar muchas cosas, entonces tengamos paciencia porque muy seguramente la próxima semana ya va a haber mucha claridad sobre lo que tenemos que hacer en nuestro proceso investigativo y en la octava sí que vamos a consolidar eso. Que Dios nos bendiga, que la Virgencita Santa nos cuide, que tengan un buen fin de semana, que descansen y que sigan en este trabajo tan bonito, tan especial de pensar en sentido social desde el punto de vista cristiano. Muy buena noche, muy buen trabajo. Espero, perdónenme por favor, espero sus... em, para esta semana nos corresponde un ensayo. Como les estaba anunciando desde el inicio de clase, este ensayo no tiene nada, no tiene que ver propiamente con Biblia, sino que esta actividad es ensayo, praxis teológica y pastoral en América Latina. ¿Cierto? Entonces, forma individual, un ensayo, es hablar de nuevamente del método ver, juzgar, actuar o el método praxeológico, es hablar de teología pastoral. No se les olvide tener en cuenta las siguientes preguntas orientadoras. Aparece el Pontificio Consejo y pues tratar de llevar hasta donde más se pueda pues las indicaciones de la rúbrica, ¿cierto? Entonces ya hay una persona que, no, que lo entregó, ¿cierto? Y, 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 y estaré pendiente pues de este ensayo bajo este tema, praxis teológica y pastoral en América Latina. Recuerden, yo valoro mucho en estos ensayos cuando su merced le coloca un párrafo o cuando usted le coloca todo un excursus ya desde el punto de vista de su investigación. Algunos de ustedes ya tienen la investigación más o menos perfilada y entonces cuando empiezan a nutrir su propia investigación desde lo que el ensayo dice, uy, pues eso lo valoro mucho porque eso me da a entender que sí, que su merced ya está en esta tónica de investigación y todo lo que estudia, lee, realiza, lo va pensando en torno a aportes o investigación. Entonces, si de pronto el ensayo también lo puede enfocar hacia su proyecto investigativo que ha pensado, pues es una gran oportunidad. Que tengan una santa y bendecida noche.